low battery. Empezamos con low battery, vamos a ver si vamos levantando a medida que va avanzando el curso y que ustedes van calentando motores también. Bueno, todas estas clases de quiebra, lo que habíamos dicho la vez pasada, los efectos de la quiebra, como digo siempre, arranco diciendo es una desgracia, eh, cambia toda la perspectiva de lo que venimos estudiando. El concurso preventivo tiene otra energía porque en el concurso preventivo el desafío, tanto si sos síndico como si sos concursado o asesor de la concursada, hay un desafío, digamos, intelectual también, porque vos sacás adelante una empresa, porque vos permitís que se sigan trabajando, produciendo bienes, servicios. Son las veces, no sé si pocas o muchas, pero donde uno se siente útil socialmente. Está bien que uno tenga la profesión que tiene y que eso sea un modo de vida, pero a medida que van pasando los años y que uno va resolviendo las cuestiones, las necesidades básicas e indispensables, ¿no es cierto? Que uno cuando es chico, con la edad de ustedes, qué sé yo, uno dice, uy, ¿de qué voy a vivir el día de mañana? Bueno, cuando uno resuelve sus necesidades básicas, te empezás a preguntar, bueno, ¿cuál es tu aporte también al lugar donde vos estás? Y en el concurso preventivo pasa eso. Pasa que vos sentís que haces un aporte concreto a la sociedad, que haces un aporte a los deudores que están trabados, que están en estado de cesación de pago, y con ingenio, con creatividad y con mucho conocimiento, vos podés utilizar distintas estrategias para sacar adelante al tipo. En la quiebra, a mí personalmente me pone bajo porque, porque claro, es como ya el último tramo liquidar lo que se puede y como se puede, ¿no? Ya este jugador, pensando en la macroeconomía, este jugador ya no está más en cancha, hay que sacarlo lo más rápido posible, salvo el tema de la continuación de la actividad de la empresa, que si yo fuera, si yo lo tuviera que estudiar al tema con algún incentivo, bueno, el incentivo tal vez sería pensar en las empresas cuando continúan la actividad empresarial. Ahí se produce toda una cantidad de cosas que también hay creatividad, también se ve una sindicatura proactiva, una sindicatura comprometida también con el medio, no solamente que sepa leyes o derecho concursal, sino que además sea pícara. O sea, hay que ser pícaro, también hay que leer el mercado. Hay chicos que me encontré en la calle de este curso que tienen muchas actividades comerciales y bueno, eso te da, ¿viste? Una picardía. Saber cómo es la compra, la venta, el cobrar, la dificultad en el cobrar, todo eso te da una picardía que vos después la aplicás cuando te vas a la quiebra. Entonces, la quiebra yo siempre la veo como un proceso burocrático, como un proceso más que nada administrativo. Es decir, ¿cómo hago para liquidar lo más rápido posible? Acordate que el 217 de la ley te establece un plazo. La ley te establece un plazo para liquidar todos los bienes desde la sentencia de quiebra, desde que la sentencia de quiebra quede firme, el plazo es de 4 meses y a pedido de parte y con resolución fundada, el juez te puede ampliar ese periodo de liquidación de bienes por 90 días más. Pero son plazos relativamente exiguos, ¿no? Que lamentablemente no siempre se cumplen, pero las sanciones que establece tanto para la sindicatura como para el juez no liquidar los bienes dentro de ese plazo son severas. A la sindicatura la pueden remover de sus funciones y al juez le pueden meter un jury, ¿no es cierto? Quiero decir con esto que apenas se dicta la quiebra, lo que hay que hacer es liquidar lo más rápido posible para distribuir los bienes conforme a orden de privilegio. Pero no deja de ser un trámite administrativo. Esto, por ahí, si uno va a lo que, me voy a volver a compartir pantalla, este jueguito me está gustando, este, bueno, cuando veíamos la vez pasada, la clase pasada, todo lo que es el íter de la quiebra, yo lo estoy mejor, lo estamos modificando estos cuadritos, así que después lo vamos a ir compartiendo cuando ya esté terminado. Este,
este es el nudo, digamos, la etapa de apertura y quiebra es el nudo. Ahí hay un nudo interesante para desentrañar, ¿no es cierto? Al momento de académicamente, si es que tuviera alguna importancia, bueno, ahí hay un nudo para desatar, ¿no es cierto? Si venís por quiebra directa, indirecta, dependiente, y con estos dos problemas que nos habíamos presentado, misma sindicatura o no, y cómo se verifican los créditos. Antes de pasar a la determinación del pasivo, que es la etapa subsiguiente, ¿no es cierto? Se producen una cantidad de efectos, ¿no es cierto? Se producen efectos en la quiebra. Y esos efectos, al momento de estudiarla, a la materia, son súper tediosos, súper tediosos. Pero bueno, hay que estudiarlo. Yo, como decía la vez pasada, Adita siempre se ocupaba de esta clase porque, bueno, tiene mucha cuestión jurídica, ella es profesora de Derecho Civil, pero es muy densa la cuestión, por lo cual es media casuística, y nosotros lo vamos a tratar así, de este modo casuístico. Vos fijate que en el programa vos tenés la unidad 11, efectos de la quiebra, unidad 12, como dijimos el otro día, también efectos de la quiebra, unidad 13, unidad 14, todos son efectos de la quiebra. La quiebra es como una granada. Cuando explota una quiebra, cuando explota una granada, produce efectos hacia todos lados. Hacia adelante, si yo tuviera que hacer un cuadrito, pondría en el centro la quiebra y pondría una flecha hacia adelante. Hacia adelante produce el desapoderamiento, la incautación, conservación y administración de los bienes, liquidación y distribución. ¿Me entendés? O sea, todo hacia adelante es lo que ocurre desde la quiebra hacia adelante. Pero también, curiosamente, produce efectos hacia atrás. Esta es una particularidad que tiene la quiebra y por eso se llama la retroacción de la quiebra. O algunos autores le llaman efectos retroactivos de la quiebra. O sea, se produce la quiebra hoy, pero se producen con efectos retroactivos hacia atrás. Una situación parecida tenemos en el concurso preventivo. Cuando ustedes presentan el concurso preventivo, no ocurre ningún efecto hasta que se abre el concurso preventivo. Pero cuando se abre el concurso preventivo, los efectos son retroactivos a la fecha de presentación del concurso. Bueno, de la misma manera ocurre acá que la quiebra tiene efectos retroactivos. ¿Por qué tiene efectos retroactivos? Porque acá lo que se trata es de cristalizar o transparentar o plasmar, no me sale la palabra exacta, aquello de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Pero qué patrimonio? El patrimonio que se produce desde la quiebra en adelante, no. El patrimonio que adquirió el fallido durante el estado de cesación de pago, desde el inicio de la cesación de pago. Porque por eso yo siempre insisto que, que el presupuesto sustancial objetivo lo tenés que tener súper claro, lo tenés que saber súper bien, porque es a partir de ahí donde se produce una cantidad de efectos. Entonces, no le podés errar, porque si vos le errás, podés cometer una injusticia, llamarle así, no me gusta usar mucho esa palabra. Podés cometer una injusticia. Entonces, la cesación de pagos se produce en un momento determinado. Pero ¿cuándo tiene relevancia jurídica? Cuando se produce una quiebra. Porque cuando se produce una quiebra y no un concurso preventivo, por eso el periodo de sospecha es un plazo que está asociado pura y exclusivamente a la quiebra, no al concurso preventivo. No hay periodo de sospecha en el concurso preventivo. Esto es una confusión común que tienen abogados y contadores. Entonces vos tenés desde el inicio de la cesación de pagos hasta la fecha de la sentencia de quiebra. La quiebra se dicta en un momento determinado, en el día 0, y se retrotrae a menos X cantidad de tiempo hasta el día de inicio de la cesación de pago. A partir de ahí se van a revisar una cantidad de actos, ¿no es cierto?, que realizó el fallido, ya fallido, cuando todavía no era fallido y no tenía el control ni de la sindicatura, ni de un juez, ni de los acreedores, porque esto es un proceso multidireccional y con multicontrol, digamos. No solamente controla la sindicatura y el comité de acreedores, sino que los acreedores individualmente y ahora con la última reforma legislativa, no la última, la penúltima,
la 26.684, también los trabajadores pueden ejercer algún tipo de control. Bueno, entonces, cuando no había ningún control, el fallido se manejaba medio libremente. Y acuérdense el consejo de Corbalán Bouit, que dijo, y bueno, dice, cuando ya te la ves venir medio feo, ya empezás a vender negro, a distribuir los bienes, qué sé yo, qué sé cuánto, que son actividades que se hacen. En la práctica, en la realidad se hacen. Calculo yo que un instinto de supervivencia empresarial, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí también te produce efectos hacia atrás, pero también te produce efectos hacia el costado. O sea, hacia adelante, desapoderamiento, incautación, conservación de bienes, liquidación, distribución. Hacia atrás, vos tenés todo lo que es tanto las acciones de revocatoria concursal, que son 118, 119, 120, ¿no es cierto? Y también algunos efectos así que vamos a ver hoy, que el derecho de receso, etcétera, etcétera, pero sobre todo estas, las acciones de revocatoria concursal. Y hacia los costados, ahí yo estoy poniendo una fechita aquí, no me cortó bien el pelo, el peluquero, no importa. Nunca estoy conforme, yo parezco mina. Bueno, hacia los costados tiene la extensión de quiebra, 161, y también la extensión de responsabilidad. O sea que la quiebra produce efectos multidireccionales. Volvamos ahora, volvamos a esto. Bien, efectos de la quiebra. Hagamos un pequeño repaso, está un poco más pulido que el de la vez pasada, con los efectos generales de la quiebra. ¿No es cierto? Yo ahora quiero machetear un poco la ley, porque quiero dar algunas precisiones que me parece que son importantes. Como habíamos dicho la vez pasada, vos tenés que hacer una diferencia. Incluso la bolilla anterior, la número 11, habla de efectos personales del fallido y efectos generales de la quiebra. Yo le puse efectos generales a los dos, ¿no es cierto? Son efectos sobre la persona, que ya no vamos a entrar en algún detalle, pero sí quiero decir 2 o 3 cositas, y sobre el patrimonio. Lo que más interesa, evidentemente, es el patrimonio. Pero, sin embargo, quiero decir 2 o 3 cositas. El 102 habla de la cooperación del fallido. Bueno, es el derecho, el deber que tiene el fallido de concurrir a los estrados del juzgado toda vez que se lo solicita. O sea, tiene un deber de concurrencia. La obligatoriedad es de concurrencia. Y si no concurre, se puede ser llevado por la fuerza pública. Sale un mandamiento, ¿no es cierto?, que se lo busque al fallido, se lo agarra con la policía, se lo lleva y se lo coloca y se lo sienta en la mesa de juez. La finalidad, por eso preguntaba si son o no constitucionales, esto ya lo vimos el otro día, refresquenlo ustedes después cuando lo estudien, pero la finalidad es determinar la composición patrimonial y alguna duda respecto de algún activo. O sea, como acá estamos en etapa informativa, porque ya se abrió la quiebra, ¿no es cierto? Necesitamos saber el patrimonio, necesitamos saber los activos y necesitamos saber los pasivos. Vuelvo a decir, la finalidad es para el esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación de los créditos. En este artículo me interesa resaltar una cosa. El artículo, se me hizo un lío ahora, no sé si el 18 o el 19 de la Constitución Nacional, hablan que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, 18, ¿cuál? el artículo 18. 18, gracias. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. O sea, ¿hay una obligación de concurrir? Sí. El síndico lo puede llamar al tipo para que vaya a los estrados judiciales, porque no puede hablar por teléfono, porque no se lo odia, no sé qué pasa ahí que no se pueden hablar. Listo, lo hace ir al tribunal. ¿Es obligatorio ir? Es obligatorio ir. No puede, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, menos si puede haber alguna connotación de tipo penal. Ojo con ese tema, porque no es que igual el tipo le va a abrir el grifo y le va a empezar a torturar hasta que te diga dónde están los bienes que se afanó porque siguió los consejos de Bowie. Luego, artículo 3, autorización para viajar. Lo mismo, la autorización para viajar, ¿no es cierto?, debe ser otorgada cuando el tipo la pida, cuando su presencia no sea requerida a los efectos del artículo 102. O sea, la finalidad está
vinculada a la determinación del activo, a la determinación del pasivo. No es porque sí. Si hay alguna duda que sea necesaria la presencia del fallido, bueno, perfecto. Hay una restricción para salir del país, esa restricción es debe ser interpretada recontra restrictiva, porque ahí sí hay una libertad, hay una restricción, una libertad constitucional de entrar y salir del país todas las veces que uno quiera, salvo pandemia. Y vos tenés un límite de plazo que es hasta la presentación del informe general. Justamente hasta la presentación del informe general, porque eso te da la pauta que la finalidad de ese artículo es que vos no lo dejás salir al tipo para saber qué pasó con el activo y qué pasó con los pasivos, y no hay ninguna sanción de ningún tipo porque el tipo quebró. Luego, solamente si hay razones fundadas, puede extenderse, ¿no es cierto?, solamente por 6 meses la interdicción. Esto es cuando hay causas penales de por medio, qué sé yo. Casi no hay interdicciones, no he visto yo ninguna interdicción, una ampliación de interdicción para salir del país. Respecto del 104, que está puesto acá en el programa, que yo podría no haber sido puesto. O sea, obviamente que vos, si sos persona física, tenés la posibilidad de trabajar y de realizar tu profesión o oficio. Un artículo intrascendente. Muerte, incapacidad del fallido, que también está puesto. Fede, vení acá, por favor, que justo te tengo primero ahí. Que la muerte, incapacidad del fallido no modifica nada. Y, viste, ¿te acordás con el artículo 2 decía que podían ser sujetos de derecho concursal los patrimonios del causante que había fallecido hasta que los herederos acepten? Bueno, hay toda una cuestión que excede los alcances de este curso, pero sepan que si el fallido de persona física se muere, continúa el concurso. Porque está previsto como un sujeto concursable, continúa. Y luego nos vamos al 114, que es la interceptación de la correspondencia, que ya charlamos el otro día, pero quiero leer una cosita que estuve viendo, donde dice: la correspondencia y las comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas. Subrayada la palabra entregada. O sea, evidentemente está pensada para una correspondencia que no es vía correo electrónico. Hoy ya no existen prácticamente las cartas. ¿Cuál era la finalidad de eso? ¿Y cómo se hacía? Se realizaba una audiencia en presencia con el juez, por supuesto, el síndico, se abría toda la correspondencia, las que eran cartas amorosas de las amantes o de los amantes, qué sé yo, se las devolvían al fallido o a la fallida, y las que tenían que ver con la situación patrimonial, ahí sí las conservaba. Bueno, punto aparte. Quería agregar esas 2 o 3 cositas que el otro día, así cuando ya que venía Truffaut, le empezamos a meter pila. Efectos patrimoniales. Acá quiero aclarar 2 o 3 cositas. Los efectos patrimoniales, nosotros habíamos, en el programa, mejor dicho, ustedes fíjense en el punto 2, dice A, desapoderamiento, B, incautación, C, principio de concursalidad o concursabilidad. Bueno, voy a decir 2 o 3 cositas. El desapoderamiento, ya dijimos que es la pérdida de la... o sea, ya vamos a ver qué es, pero el desapoderamiento está directamente asociado a la existencia de un patrimonio que es garantía de las obligaciones que asume el deudor. Si el deudor asume determinadas obligaciones, la garantía es su patrimonio. Cuando quiebra, para evitar esta dispersión, lo que se hace surge de pleno derecho, con el propio dictado, con la propia firma del juez de la quiebra, se haya notificado o no el deudor, se producen los efectos del desapoderamiento. Y esto significa que ni el fallido puede pagar o recibir pagos, ¿no es cierto?, ni puede administrar ni disponer de los bienes que están sujetos a desapoderamiento. Acuérdense que usted, Edith, el otro día tiró así como al pasar un patrimonio de afectación. Bueno, efectivamente, como ella mencionó, el derecho angloamericano, el derecho germánico, ¿no es cierto?, no tiene ningún prejuicio ni ningún complejo de aceptar de que una persona puede tener distintos patrimonios. Nosotros, que venimos del derecho romano, tenemos incorporado que el patrimonio, viste, como estudiamos en primer año, es un atributo de la persona, es como que está un solo patrimonio. Bueno, la ley de quiebra es una prueba de que un sujeto puede tener distintos patrimonios, puede tener 2 y hasta 3 patrimonios una persona física, ¿no es cierto?, sin contar lo que sería otro tipo de patrimonio de afectación por la conformación de fideicomisos. En la propia ley de quiebra podés tener 3 patrimonios.
Uno que sea anterior a la quiebra, otro que sea desde la quiebra hasta la rehabilitación, y otro que sea de la rehabilitación en adelante. Y cada grupo de acreedores podrá agredir el patrimonio de cada una de esas etapas, así como lo escuchás. Después véanlo a ese tema. Pero el desapoderamiento lo que hace es, te congela los bienes. Produce así como se cristaliza el pasivo a través de la verificación, piensen lo mismo que es con los activos. Se congela el activo. El desapoderamiento es una herramienta, un instituto que se materializa a través de la incautación, ¿no es cierto? Que es la relación efectiva que tiene la sindicatura con los bienes que componen el patrimonio del fallido, pero este desapoderamiento lo que genera a través de la incautación es que se cristalice un activo. Y ese activo es el que se va a liquidar y a disponer, y a distribuir. Por eso es que a mí siempre me interesa que ustedes tengan este cuadrito ahí. Estamos hablando de efectos de la quiebra, pero estamos pensando también en la liquidación. Y para liquidar tenés que incautar. Y para incautar tenés que tener un basamento anterior, una norma anterior que te permite el incautamiento, y ese incautamiento está sustentado en el desapoderamiento. O sea, el desapoderamiento, que parece tonto, digamos que la pérdida de facultades para administrar y disponer de los bienes del fallido, es un instituto de peso. Es el instituto que te va a permitir a vos como síndico disponer de los bienes para mejor realizarlos. Porque vos acá te convertís en un empresario, te guste o no te guste. Te convertís inmediatamente, si a vos te designan síndico en una quiebra, vos te convertís en empresario, porque vos tenés que sacar. Por eso es que ahora le agregué, cosa que antes no, en la clase anterior, fíjense, dice incautación, conservación y administración. O sea, los artículos 177 a 186 no solamente habla de la incautación, sino de la conservación y la administración. Conservar para que no pierdan valor, pero administrar para que aumenten el valor también. O sea, te salteo un poco al tema B. La sindicatura tiene que incautar. La cuestión clave de la incautación es que vos incautás bienes. ¿Cómo se incautan los bienes? De acuerdo a qué tipo de bien sea. Si el bien es inmueble y vos lo ves físicamente y hay una construcción edilicia sobre el inmueble, se clausura, se le pone fajas, prohibido entrar, así como en las películas policiales, se pone faja y vos te metés adentro, el fallido no puede ni entrar a partir de que se hace la incautación. Luego, si son bienes muebles, que ahí es donde la ley empieza a derrapar de algún modo, porque piensa en la quiebra de antes, donde los bienes muebles tenían relativa importancia. Hoy por hoy, los bienes muebles casi no tienen importancia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, salvo excepciones. Es muy difícil que un fallido deje los cuadros de Picasso en la casa cuando ya sabe que le van a decretar la quiebra. O deje bienes muebles. Los bienes muebles, por definición, se pueden mover, ¿no es cierto? No están accedidos, son bienes que no están adheridos a un inmueble. Entonces son de fácil transportación, con lo cual los bienes que son, haciéndole caso a Bowitt, los bienes que son de fácil de llevárselo por un lado para otro, lo más probable es que el fallido se lo haya llevado. Pero la ley piensa en eso y dice, bueno, la incautación se tiene que hacer sobre los bienes muebles, y ahí se produce un problema, un enorme problema para los síndicos, porque ¿qué haces con los bienes? ¿Te los llevas a tu estudio? De una fábrica de cerámica y te los llevas a tu estudio. No podés. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, toda una complicación, ¿no es cierto?, que a veces es un tremendo dolor de cabeza cuando te designan síndico, una quiebra, sobre todo cuando está medio armada, qué sé yo, porque vos tenés que, si hay un inmueble, está fácil, vení, lo clausurás. Ahora, ¿cómo haces? Porque a partir de que vos haces la incautación, vos sos responsable, vos sos depositario judicial de los bienes que hay adentro de ese inmueble. Podés designar un depositario judicial, que sé yo, contratar a un tipo con autorización del juez, hay que ver si hay plata, no hay plata en la quiebra, etcétera, etcétera. Pero el inmueble es relativamente fácil. Si está edificado, hay una puerta, hay un candado, hay bienes muebles que son valiosos, lo clausurás y ves la forma que nadie te puede entrar.
en alguna época la ley misma preveía la presencia policial, pero imagínate vos que va, salvo que sea una cosa muy, muy importante, la quiebra, es muy difícil que te autoricen a disponer de personal policial para que te controlen, si no te afanan todos los bienes que están ahí metidos en el inmueble. Si el inmueble es peladito, como te dije el otro día, así también muy al pasar, si el inmueble está pelado, una finca, que vos no podías incautarla allá en Anta o en, qué sé yo, en La Pampa, ojalá que te toque una de esas, una quiebra de esa, tenés que, la incautación se hace fundamentalmente con el diligenciamiento de los oficios de inmuebles para que no se pueda disponer de esos inmuebles. Esa es una forma de incautar, que es medio abstracta, pero es una forma de incautar. O sea, a vos no te puede pasar que el tipo quiebre y al día siguiente te vende un inmueble porque te querés matar como síndico. Porque además ahí hay negligencia. Ahí hay negligencia de la sindicatura. Entonces vos, lo primero que tenés que hacer es ver qué bienes tiene. Si el tipo tiene bienes muebles, fíjate la forma donde lo podés tener. Si no lo puedes tener, tenés que decirle, explicarle al juez que no lo puedes tener y que el juez resuelva qué es lo que va a hacer, si hay plata o no hay plata. Luego, si es un bien inmueble, lo clausurá y ves también la forma de impedir que entre nadie durante el tiempo que dura la incautación. Ahora, para cerrar tema de incautación, que hay un montón de temas para ver o que ante preguntas que ustedes puedan hacer. ¿Qué se incauta? Dos preguntas quiero hacer. ¿Qué se incauta y quién realiza la incautación? Son dos problemas grandes que hay. ¿Qué se incauta? La respuesta es fácil. Se incautan bienes, pero también se incautan libros y documentos. Artículo 180, ahí ya te lo marqué un poquito más claro. Se incautan libros y documentos. Y ese artículo para mí tiene una especial importancia para ustedes, los contadores, porque si es verdad que los contadores, solo los contadores públicos o contadoras públicas pueden ser síndicos, es porque tienen una herramienta teórica en la cabeza que es la funciones de auditoría. Si es verdad eso, cuando vos incautás y ves los libros y documentos, eso te permite ver hacia atrás, o sea, te permite ya que la sindicatura visualice hacia atrás qué es lo que pasó. Por supuesto que acá viene a jugar la regularidad en la documentación contable, la irregularidad en la documentación contable. Yo pienso, ¿no es cierto?, que con el nuevo código, donde estamos todos casi obligados, salvo los profesionales y algún otro más, pero se amplió el espectro de gente que están obligados a llevar estos contables, ahí tiene que haber una, no te digo una regresión a la 19.551, donde solo se podía concursar el comerciante, pero sí exigir que los estados contables estén llevados. Ver cómo hacemos para instalar. O sea, ustedes como contadores, yo, qué sé yo, tendría yo un interés particular secundario, o casi ni tendría interés particular, pero ustedes sí tienen que tener un interés para que esto ocurra. Bueno, punto aparte, digamos, ese tema corporativo de ver cómo hace para que todo el mundo haga balance y los contraten ustedes. Pero cuando vos haces la incautación, fíjate que el 180 te habla de libros y documentos, y vos lo tenés que sellar, ya cruzar, qué sé yo, para que ya nadie más los pueda llenar, y eso te va a permitir ver la historia hacia atrás. Entonces, vuelvo, ¿no es cierto?, al artículo, al punto anterior, perdónenla, porque quiero decir una cosa. En el desapoderamiento, ¿no es cierto?, que nosotros lo que hacemos es cristalizar un activo y decimos qué bienes entran en el desapoderamiento y qué bienes no entran en el desapoderamiento. Miren, yo la vez pasada lo pasé así muy para arriba, pero ahora se los digo un poquito más despacito. El 108 establece, ¿no es cierto?, cuáles son los bienes que están excluidos del desapoderamiento. Pero hay otro articulito, permiso, pero hay otro articulito, sí, pero hay otro articulito en el Código Civil que también habla más o menos de lo mismo, que es el 744, y que es la pregunta que yo les digo, les dejo puesta ahí en la filmina. ¿Se aplica el 744? Bueno, expliquemos primero en qué consiste el 107 y 108. El 107 dijimos que lo que intenta es sellar o consolidar un activo a los efectos de su liquidación y su distribución.
es un patrimonio de afectación, diría Dite, un patrimonio de afectación. ¿Afectado a qué? A la liquidación y a la distribución. ¿Qué bienes se afectan? Se afectan los bienes que tiene el deudor, el fallido, al momento de la quiebra, pero también los que adquiere hasta su rehabilitación, o sea, extensión del desapoderamiento. Y luego, el otro instituto importante es cuáles son los bienes que están excluidos del desapoderamiento. Bueno, la ley dice, derechos no patrimoniales. Esto hay toda una disquisición así medio, no sé si vale la pena entrar, creo que no, en el cual son derechos no patrimoniales los que no tienen una connotación económica. Bueno, pero si no tienen connotación económica no deberían haberlo metido acá porque estamos hablando de efectos patrimoniales. Entonces, la interpretación más armónica, más lógica sería decir, son los efectos que no surgen de una relación patrimonial, que surgen de una relación de familia, o sea, de una relación de la persona, pero tiene que tener un efecto concretamente patrimonial. Se me ocurre, por ejemplo, el derecho que vos tengas que sea cuota alimentaria, no sé, se me ocurre por ahí, que va a estar vinculado con el derecho de familia más que nada, de los estados jurídicos, no sé si alguien puede aportar algún otro ejemplo. No me importa tanto eso. Punto 2, los bienes inembargables. Bueno, bienes inembargables hay que ver por qué son inembargables, ¿no es cierto? Y acá lo uno al inciso 2 con el inciso 7 que dice los demás bienes excluidos por otras leyes. Bueno, el bien inembargable por antonomasia es el bien de familia. Vos cuando lees cualquier libro de concurso que empieza a hablar de esto, de los bienes excluidos, tenés bien de familia. Hoy por hoy, que está en boga el tema del concurso, el concurso del consumidor, esto tiene vigencia porque lo primero que te dicen los tipos es, doctor, y si me perdí la casita, y entonces ahí vos tenés que ver si estaba como bien de familia, si no estaba como bien de familia, si el bien de familia fue anterior a la adquisición de las deudas o no, y hay toda una reglamentación ahí, pero en principio, si vos tenés un bien que está como bien de familia, la vivienda, un bien de familia, y lo tenés anotado ese bien de familia, y tenés gente que está dentro del grupo que está viviendo en el bien de familia, con la anterioridad a haber adquirido las deudas que a la postre te originaron la quiebra, en principio ese bien es intocable. Salvo que sea una mansión, ¿no es cierto? Que en ese caso hay también otra discusión, si es una mansión, o sea, tampoco es que vos te tenés que ir a un IPB. No es que le quitan, porque en derecho civil también le podés quitar el bien de familia cuando es abusivo. Bueno, en la quiebra, si por alguna razón, ya sea porque se adquieren las obligaciones que fueron motivo de la quiebra con posterioridad, o con anterioridad, perdón, a la constitución del bien de familia, y vos tenés que liquidar el bien de familia, ahí hay toda una reglamentación que también excede a los alcances de este curso, pero no se queden con la idea, solamente esto, de que el bien de familia está pensado para las casas IPB. No, vos podés vivir en un barrio cerrado, viste que ahora todo el mundo vive en barrios cerrados, ¿qué? O por lo menos los quebrados, todos viven en barrios cerrados. Vos podés tener una vivienda en un barrio cerrado y no ser una mansión. Y si no es una mansión, puede estar alcanzada por el bien de familia. Esto es sujeto a interpretación. Y luego tenés dos o tres temitas más que solamente los enuncio. Usufructo de los bienes de los hijos menores. Es cuando el fallido administra, o sea, los hijos menores tienen bienes, porque no sé, se los donó a alguien, lo que sea, y ellos mantienen el usufructo. Bueno, el usufructo no está alcanzado por el desapoderamiento. Una cosa media rara, no, porque sí alcanzan los frutos, no alcanzan el usufructo, es media complicada, no se enriden con eso. Por ahí sí, con la administración de los bienes propios del cónyuge, en donde el fallido administra, esto tiene que ver con una cuestión de género también, porque todo el código está redactado como que siempre el que administra es el hombre, ¿no? No se prevé legislativamente, viste esto que está de moda, que ahora está empezándose a instalar, el tema cómo usamos los géneros, si a todas, a todos, a todes, o no sé cómo es. Bueno, el código evidentemente, con corte bien clarito ahí que estaba machista, entiende que el que administra los bienes de la cónyuge era el hombre, que le administraba, viste, el tipo, el famoso, me gustaría verle la cara acá, pero no se lo voy a poder ver, porque veo a tres nada más, el famoso, no sé si decirlo o no, lo digo, el famoso braguetazo, ¿viste? El tipo fachero, qué sé yo,
que se engancha a la chica con plata, no tan linda, pero bueno, le administra los bienes. Bueno, no entra en el desapoderamiento, encima que el tipo se queda con la fortuna de la chica, no entra dentro del desapoderamiento la administración de los bienes propios de cónyuge, son propios de cónyuge, no son adquiridos ganancialmente. Ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con el derecho de familia. Los bienes que adquieren el matrimonio, si los adquieren por esfuerzo propio del matrimonio, son bienes gananciales, ahí tiene un régimen, pero en cambio si son propios, el hijo, la hija del finquero millonario, entonces eso no entran, a pesar de que el padre no confía mucho en su hija y le da al yerno para que le administre, ¿no es cierto?, los bienes propios de su cónyuge. Obviamente, la facultad para actuar en justicia de todos los bienes que no entran en desapoderamiento. Bueno, la pregunta acá sería, de estos 7 incisos que están establecidos en el 108 y de los inciso H que establece el artículo 744, en donde dice, quedan excluidos de la garantía prevista en el 743, que ya alguna vez leímos, el 743, que era el patrimonio, la prenda común de los acreedores. Si entran, si se aplica este 744, donde es más detallista el código, porque habla de las ropas, muebles de uso indispensable, instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, los sepulcros, está buenísimo eso, los bienes afectados a cualquier religión, bueno, no vamos a hacer ninguna mención de eso para no herir susceptibilidades, bla, 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 no hay más nada que decir respecto de eso. Entonces ahí lo que me interesa es que ustedes coordinen el 382, fíjate ahí en la filmina, patrimonio de afectación 382, después léelo tranquilo, el 382, ¿no es cierto? Claro, porque, ¿qué pasa? Me estaba olvidando de decir algo. Voy a dejar la pantalla para verlo un ratito. ¿Qué pasa? Acá está un poco el meollo de la cuestión con el desapoderamiento. Todos tenemos en claro, creo que ya lo repetimos varias veces, que el desapoderamiento se aplica de pleno derecho, es la pérdida de la facultad. Acá hay uno que está con barbijo, no, está con foto. Bueno, es la pérdida de facultades de administrar y disponer de los bienes del fallido, con los bienes que están excluidos, artículo 108 de la ley, y si va al 744 o no del Código Civil, que si va porque por expresa remisión de los bienes excluidos por otras leyes. Si yo les pregunto a ustedes, perdonen esta digresión, ¿qué otros bienes conocen ustedes? Por chat contéstemelo alguno. ¿Qué otros bienes conocen ustedes que estén excluidos del desapoderamiento, que sean inembargables? Bienes inembargables de otras materias que ustedes hayan estudiado, tírenlo por el chat, ahora. Después lo leo. Bueno, ¿qué pasa? Como otro más necesario para hacer su tarea, otro más, uno que conocemos todos, que tiene que ver porque hay muchos consumidores quebrados. Entonces, el derecho del consumidor tiene otra relevancia. El estudio de la materia nuestra tiene otra relevancia con respecto al derecho de los consumidores. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el meollo de la cuestión para mí, ¿no? Uno de los meollos de la cuestión es del desapoderamiento. Y la ley dice, bueno, es la pérdida de la facultad de administrar y disponer, pero es de pleno derecho. Hasta ahí creo que todos entendemos. Pero si yo lo apuro a cualquiera de ustedes ahora, a los que están con cámara o sin cámara, y yo les digo, pero ¿cómo de pleno derecho? Explícamelo, porque se produce un desapoderamiento, pero el tipo no se enteró. Y vendió la finca, y vendió el chancho, y vendió la carne, si es carnicero, y hizo actividades. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo restablecemos, de acuerdo a alguna teoría filosófica del derecho, cómo restablecemos el derecho violado? ¿Cómo se hace? Y acá está la trampa, porque viste que toda la ley, yo la vez pasada tenía pensado algunas preguntas para trufar, pero que no pudimos. La ley está pensada, ¿no es cierto?, para no hacer tanto lío. Viste que no sé qué líder religioso dijo, hagan lío, que eso, bueno, nada que ver eso, no importa. Hagan lío y están sentados, ¿viste? En oro, no importa. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto?, cuando el tipo lo hace al acto?
¿cómo hacemos para revertir esa situación? Y la ley, que te repito, te muestra, es como muy hipócrita la ley. Yo siempre digo que si tuviera que ponerle algo, no sé por qué la veo femenina, no sé por qué, no me preguntes por qué, y además la veo muy hipócrita. Además, no dije que todas las mujeres son hipócritas, pero además la veo muy hipócrita porque te muestra cosas que en realidad no son. El ejemplo típico que siempre lo doy, a los trabajadores pobres le dan privilegios, no sé, 7 privilegios, ninguno sirve para nada. Al banco lo pone número 4, ¿viste? A pesar de que la ley dice, uy, está haciendo la vertical ley Chocobar, no, se le dio vuelta a la cámara. Ah, no, sí está haciendo la vertical ley Chocobar. Ahí está, me estaba mareando. Bueno, vuelvo. La cuestión es que el tipo, dejo de lado esa ironía, el tipo dispone de los bienes. Entonces la ley, con hipocresía, le dice esto. Miren el 109. Dice, los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados, todos tienen la ley en la mano, los veo que están leyendo, así como los pagos que hicieron recibir, son ineficaces. Genial. Entonces, acá cobra fuerza, ¿no es cierto?, el 382, porque, del Código Civil, porque ¿qué quiere decir un acto ineficaz? Los actos jurídicos, dice el artículo 382 del Código Civil, esto te lo digo, te lo estoy leyendo así delante tuyo, para que vos entiendas cómo se lee esto, porque no podés leer solamente la ley, primero que diría un embole, pero la estamos grabando a la clase, así que diría que es muy aburrida, sería muy aburrida. Entonces, primero que sería muy aburrida, pero segundo, que no entendés nada. Entonces, el derecho concursal está ensamblado dentro de lo que es el derecho privado. Bueno, si hay una definición de una palabra, la tenés que saber a esa palabra. Lamentablemente, digamos, la tenés que saber. Y entonces te tenés que ir al 382. El 382 te habla de la ineficacia de los actos jurídicos y dice, los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad, o sea, vos metés la nulidad de un acto por error en el vicio, en la voluntad, por error, dolo, violencia, que son los elementos del acto, importantísimo tener en claro lo que es derecho 1, o, eso es por nulidad, o por su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Acá ya no suena familiar esta palabra. Inoponibilidad, familiar a los concursalistas. Inoponibilidad respecto de determinadas personas. Bueno, el artículo 396 y 397 del Código Civil dice, efectos del acto inoponible frente a tercero. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a tercero, excepto en los casos previstos por la ley. La inoponibilidad, dice el 397, puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad, bla, bla, bla. O sea, me refiero a que tenés que irte un poco a lo que es el derecho privado, tenés que consultar de vez en cuando lo que es el derecho privado, sobre todo cuando hay algo que no lo entendés. Porque yo te digo, ¿cuál es la consecuencia de realizar, cuál es el concepto de desapoderamiento? Estamos en un examen final. Concepto de desapoderamiento. Sí, profe, el desapoderamiento se hace pleno derecho, es la pérdida de facultades de administrar y disponer de los bienes del fallido. Perfecto. Si te pregunto bienes excluidos, me dirá 2 o 3 inembargables, listo, ya está. Al pelo. ¿Qué pasa si yo lo realizo igualmente al acto que es sujeto a desapoderamiento? ¿Qué pasa si yo recibo un pago de un acreedor que está dormido, que no tiene idea que me han decretado la quiebra? ¿Qué pasa si yo vendo un inmueble por mala fe o por buena fe? No sabía que me habían decretado la quiebra porque no me notifiqué de la existencia de la quiebra. Yo tenía domicilio en un lado y me han notificado en el otro. ¿Qué pasa? Entonces ustedes me contestarán, y bueno, profe, es ineficaz. O sea, válida entre las partes, pero inoponible a la masa. Hasta ahí casi todo el mundo me contesta eso. ¿Pero qué quiere decir? Dice, es válido entre las partes, pero inoponible a la masa. Seguimos auspiciándonos por Stevia. Bueno, yo te agarro el coso de Stevia, te lo entrego, te lo llevaste. ¿Qué hago? Ineficaz. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué quiere decir que un acto sea ineficaz? Tenés que ir al código. Y es ineficaz por nulidad o ineficaz por inoponibilidad. En este caso es por inoponibilidad. Perfecto, ya hemos resuelto un problema. Es inoponible porque me lo marca el Código Civil. Me dice que es un acto ineficaz por inoponibilidad. Y ahora, ¿cómo hago para revertir? ¿Cómo hago para que se mantenga esta cristalización del activo?
Por eso me gusta esta frase, que es de Mafia, por supuesto, la cristalización del activo. ¿No es cierto? ¿Cómo hago yo para mantener esta cristalización del activo de un bien que se fue del activo? Se fue ya después de haberte declarado el desapoderamiento. Y entonces ahí viene el último párrafo del 109, donde tiramos por la borda toda esta hermosa construcción doctrinaria, porque dice, la declaración de ineficacia es declarada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 119, penúltimo párrafo. Si te va al 119, penúltimo párrafo, es vía ordinaria. Tenés que hacer un juicio ordinario. Juicio ordinario, 2, 3 años vista, para saber si vos vendiste o no vendiste bien un bien, para saber si vos vas a recuperar o no vas a recuperar un activo. Bueno, es una cuestión de orden pragmático que será engorroso, no será engorroso, pero vos lo tenés que saber porque tu función en esta vida, cuando seas síndico, es ver cómo traes todo el activo que salió ilegalmente del patrimonio del fallido. Eso es lo que yo quería decir, menos mal que me salió, y ahora sí me vuelvo a la filmina. Básicamente, por esto último que acabo de decir, es que yo quise volver al, ¿cómo es que se llama? Al tema del desapoderamiento. Bien, entonces, efectos patrimoniales, tenemos el desapoderamiento, tenemos la incautación, conservación y administración. Entonces, no solamente incautás, te haces del bien. La propiedad, el derecho real de propiedad sigue sobre el fallido. El síndico nunca es dueño. Ahí hay un tema, si es tenedor, si es poseedor, bueno, es tenedor para mí, pero es un tema que nos excede. El síndico tiene que tener contacto directo con la cosa, ya sea tenencia o posesión, no importa esa discusión que es de derechos reales, pero tiene que tener contacto directo con la cosa. ¿Para qué? Para cristalizar el activo. ¿Para qué? Para liquidarlo. ¿Para qué se liquida? Para distribuirlo conforme al orden de los privilegios. Lo tiene que conservar y administrar, y entonces tiene que hacer todo lo que una persona hace para que se mantenga incólume. No sé si va una N ahí después, el incólume o incólume, creo que es sin N. Incólume, el patrimonio, el activo del fallido. Y si le hace ganaguita, mejor. Mejor. Pregunta, ¿quién realiza la incautación? Esa te la dejo. Esa te la dejo. Contestame por chat. Ahí Adita está en el chat, así que contestame por el chat. ¿Quién realiza la incautación? Es un tema que no está tan claro en la ley y es un tema que genera mucho problema cuando vos sos síndico. Mucho problema. Fíjate ese tema. Y el tercer punto, que el otro día lo pasamos así muy por arriba, pero hoy lo quiero retomar por una cuestión muy particular. Tengo interés de parte en esto. El principio de la concursabilidad. El principio de la concursabilidad. O sea, quebras y se produce el desapoderamiento y la incautación, agarramos todo el activo y se produce la concursabilidad. O sea, el hecho de que todos quienes crean que tienen algún derecho respecto de obligaciones por el fallido, tienen la carga de venir a verificar. Artículos 125, 126. Leo solamente dos párrafitos. Dice, declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de esta ley. Yo tenía, Adita siempre me dice que yo refiero mucho a mi ex mujer, pero bueno, me marcó. Algún día vamos a dar una clase juntos porque es profesora en la UNSA. Ella me decía, ¿qué parte de todo no entendés? Cuando me retaba, ¿viste? Para mí una cosa. ¿Qué parte? Bueno, si yo digo declarada la quiebra, todos los acreedores quedan sometidos. Cuando digo todos, ¿son todos o algunos no? Haceme así un gesto, por lo menos. Algunos. Aldo, Franco, un gesto. Todos, son todos, ¿no es cierto? Bueno, quédate con esa idea. Cuando seas síndico, acordate de eso, ¿no? Todos son todos. Verificaciones, 126. Todos los acreedores deben solicitar la verificación de sus créditos y preferencias en la forma prevista en el artículo 20. Entonces yo ahí me pregunto, porque ahora, viste, los bancos, que son, dejo la pantalla, los bancos, que son el pícaro gordito, se lo comió, ¿no es cierto? No sé si ustedes saben que hay presiones a los legisladores para imponer algunas normas. Sí, dice María Denise. ¿Será eso así? Que las corporaciones presionan a los legisladores para tener una norma u otra. Bueno, los bancos, ¿no es cierto?, que no les gusta esto del concurso, ¿viste? Cuando se produjo la pandemia, andaban todos revoloteando,
con que se iba a hacer una modificación de la ley de concurso, que íbamos a estirar los plazos del periodo de exclusividad a 180 días, qué sé yo, los bancos levantaron el teléfono y dijeron, flaco, no, no, ya entendí, dijo el legislador, ni la tocaron a la ley de quiebra. Bueno, los bancos metieron un articulito en el Código Civil. Esto es, capaz que me retadita porque me va a decir que es de posgrado, no importa. En 1810, ¿viste? Que es de una fecha patria, así que no se van a olvidar. En 1810 dice garantías unilaterales. Y uno lo lee y dice, ¿qué es esto? De otro derecho, no tiene ninguna relevancia con nada. Constituye una declaración unilateral de voluntad y están regidas por las disposiciones de este capítulo las llamadas garantías de cumplimiento a primera demanda, a primer requerimiento y aquellas en que cualquier otra manera se establece que el emisor garantice el cumplimiento de las obligaciones, bla, bla, bla. Y vos me dirás, profe, no estoy entendiendo, además no te escucho, porque no se escucha bien, que yo. Son 4 artículos, son las llamadas garantías autoliquidables. Resulta que los bancos han encontrado una forma, primero tenían una forma de sortear el concurso, el concursamiento, preventivo o liquidativo. ¿Cómo lo hacían? A través del 241, inciso 4. Metían prenda hipoteca y cuando vos te referías a la ley de quiebra, a la ley de prenda hipoteca, el primero que cobra, deducido gastos del propio remate, siempre es el acreedor hipotecario. O sea que desde el punto de vista, salite de la dogmática, salite de qué dice la ley, vamos a por qué lo dice. Y ustedes me dirán, bueno, a mí no me interesa, usted me dijo, profe, que yo lo que tengo que saber es qué dice la ley, ya sé, pero estamos tratando de reflexionar un poco juntos algo. La ley tiene una ideología detrás, porque toda ley, digamos, representa una ideología, representa una forma de pensar, y que se elige democráticamente, y está perfecto, no me quejo de eso, para nada, porque si no ahí ya estaría yo en contra de lo que es el sistema republicano y de lo que es la Constitución Nacional, cosa que no me quejo para nada de la Constitución Nacional y de todo el sistema jurídico, no me quejo para nada, soy defensor de todo eso. Ahora, cuando vos tenés una política legislativa, vos decís, bueno, ¿a qué le pones prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Vos le das fuerza a lo que es el esquema familiar, le das fuerza a lo que es, qué sé yo, libertad de género, procreación, le das la posibilidad de que vos puedas congelar embriones, y ahí vas definiendo cuáles son los parámetros que vos, de la sociedad, los valores que vos tenés. Bueno, acá, respecto del patrimonio, lo que siempre se ha hecho es darle una prioridad muy grande al crédito. Está bien, fue un gran invento, lo dijo muy bonito el otro día Truffat, es un invento que hicieron estos, él les llamaba los oligarcas de aquella época, que son los comerciantes, inventaron el crédito, inventaron la sociedad, inventaron el concursamiento, todo lo demás. Y en el invento del crédito, que es lo que se supone que es el motor de la economía, le dieron una herramienta jurídica tremenda, que es la hipoteca y la prenda. Entonces, cuando un banco te da un crédito a una empresa que está ahí tirando, está peleándola como gato panza arriba, obviamente, primero le ven su capacidad patrimonial, le ven la prenda, el patrimonio como prenda común de los acreedores, se lo ve. Pero no solamente con eso, sino que además le dice, para, dame una fianza personal, y ahí nomás le pide fianza al dueño, le pide fianza a la esposa al dueño. Si ve que no es necesario, le dice, espera, ¿vos querés que yo te dé más plata? Sí, perfecto, constituimos una hipoteca. Y entonces ya ahí empezás a disponer de tu patrimonio, ya empezás a no ser dueño de tu patrimonio. Y hasta ahí, más o menos nos la bancamos. En Colombia, hace 20 años atrás, suprimieron todos los privilegios, dijeron nosotros vamos a hacer la par condicio creditorum como corresponde, ningún banco cobra por sobre nadie, todos cobran a prorata. Bueno, duró 2 meses, viste, en Colombia no tienen problema, ahí te sacuden y chau, y cambiaron y volvieron al orden de privilegio que establece más o menos en todos los países de Occidente. Bueno, hasta ahí todo bien, o por lo menos ya la tenemos aceptada esa. Las garantías autoliquidables, que ya sé, no son de curso, pero no importa, la tiro igual. Las garantías autoliquidables son aquellas garantías que yo me acuerdo, no sé, Adita, vos si te acordás, pero yo me acuerdo que mi mamá, ¿no es cierto?,
mi mamá quedó viuda, es re joven, pobrecita, qué sé yo, bueno, y que estaba sin un mango, ¿viste? Y los padres de ella habían tenido algo de plata, que yo tenía así como alguna joyita, alguna gargantilla de oro, que es una cosa. Y ella iba pobre, al que yo la acompañé un par de veces, ya me iba a poner a llorar ahí delante de todos ustedes, y iba y empeñaba la joya en el Banco Pío, en el banco de préstamo. Entonces vos empeñabas la joya, te daban la platita, y si vos no llevabas la platita en 60 días, en 90 días, se quedaban con tu joya, los tipos, el banco de préstamo. Bueno, esa era una garantía autoliquidable. Bueno, como ahora ya nadie, no se usa eso, los bancos te autoliquidan, no le tienen que pedir permiso al juez. Viste que vos, no sé si viste películas de cowboy en el cual los tipos hacen justicia por mano propia. Pa, 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 ¿entendés? Bueno, eso teóricamente ya no va más. No se puede hacer justicia por mano propia. Vos te quedás con un bien mío, yo le tengo que decir al juez que te obligue a vos a devolverlo. ¿No es cierto? Hoy en día las garantías autoliquidables son una operación que hace el banco donde ve que vos tenés una obligación en tal fecha y él te saca de tu patrimonio un dinero que vos podés tener metido con un plazo fijo. Son operaciones financieras que no sé si nos excede o no nos excede, pero ojo, porque ahí hay un tema, si vamos a empezar a jugar o si queremos jugar algún día en primera A, nosotros tenés que empezar a manejar esa variable. Porque si te va a la quiebra del consumidor y te pasa la vida así, viendo quiebra del consumidor, sí, está bien, te realizas como persona, sos útil para la sociedad, pero no ganas un mango. Está bueno que de vez en cuando le pegué a un concursito más o menos donde tengan este tipo de cosas. Las garantías autoliquidables las metieron los bancos en el Código Civil y Comercial a través de 1810 al 1814. Es un aviso publicitario que tiro, ¿no? Para que no es de examen, no es de nada, pero más o menos para que ustedes lo piensen, porque la ley dice todos los acreedores deben solicitar la verificación de bienes. Todos son todos, como decía mi mujer. ¿Qué parte de todo no entendés? Y yo, sí, tenés razón, le tenía miedo. No sé qué tenía esa mujer. Bueno, volvamos. Todo el mundo dice que es bonita. Ya vamos a hacer una clase juntos, ya le dije. Ella da balance social. La mando al frente. Profesor, Mande. sí, quería hacer una consulta, yo me perdí. ¿Qué pasa Yo con también. respecto a esos bienes que salieron del patrimonio y a través de un acto que después es declarado inoponible? ¿Cómo los recupero? O sea, no entendí esa parte o no sé si... Tenés que hacer un bien, juicio ordinario para que lo declaren sujeto a desapoderamiento. Tenés que reunir las mayorías que te plantea el artículo 119, por eso te lo refería al 119, pero te fui muy escueto, así como te hice un tiro por elevación. Tenés que conseguir las mayorías que te establecen, tenés que ir por vía ordinaria. Tenés que hacer un juicio. El juez tiene que declarar que este bien salió ilegalmente del patrimonio, lo tienen que condenar al tipo a que reponga la plata del bien que se... Es una acción de revocatoria. Si yo te tengo que contestar eso, tenés que hacer un juicio ordinario y tenés que darle el formato de 118, 119, 120. Te lo contesto así, bueno, gracias, gracias. por nada. Bueno, eso es en cuanto al repaso de la bolilla anterior. Ahora vamos a... Por eso yo te decía que toda esta parte de los efectos es muy tedioso, muy casuístico. Repasando, porque gracias a esto uno puede repasar, que estoy viendo algunos errores que tiene nuestro programa de estudio, en donde hay institutos que debieran estar en el programa y no están, porque ¿qué pasa? Con los efectos del concurso pasa lo siguiente, hay como dos sistemas legislativos, el sistema francés, para hacerme el exquisito, y el sistema italiano. El sistema francés dice, bueno, después de que pase la quiebra, todo lo que ocurre en la quiebra se regula por el Código Civil o por el Código de Comercio. Chao, nos vemos. Y en la ley de concurso no te toca nada del problema. Y tenés que aplicar la ley de derecho privado. O sea, si tenés un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, se establecerá de acuerdo a lo que surja del contrato. Si tenés un crédito con garantía real, tenés que hacer lo que dice. O sea, es como que remite todo la legislación al código madre, llámale así. Y la ley italiana, la cual nosotros somos hijos, no sé si legítimo o ilegítimo, ya la diferencia es inoficiosa,
pero somos hijos de la ley falimentaria de 1942, de Mussolini, la 19.551, que es el antecedente, la 24.522, que la remozó, le puso 2 o 3 crandown, 2 o 3 palabritas en inglés, pero la estructura es la 19.551, está basada en la ley italiana de 1942. Bueno, en esa ley te dice toda la chorrera, ¿no es cierto?, de cada efecto. Entonces, si el concursado se despertó a la mañana con el ojo en compota, tiene que hacer el síndico tal cosa. Si el concursado quiere salir a correr, el síndico le tiene que ayudar y le tiene que llevar el vaso de agua, no sé. O sea, es como que te van dando y es cansador, es tedioso. Entonces, nosotros, medio arbitrariamente, fuimos sacando algunos efectos que están en la ley, que nos parecían que no eran tan importantes, por lo menos de la óptica del contador. Y entonces, acá tenemos, vos fíjate que dice relaciones jurídicas preexistentes. O sea, el título de la unidad es efectos sobre relaciones jurídicas. Es qué es lo que pasó con relaciones jurídicas, o sea, con relación que tiene el fallido con terceras personas y qué efecto produce la quiebra a esa relación preexistente. No es que se construye una nueva relación, es una relación jurídica preexistente. O sea, para empezar con los puntos que están ahí, si constituiste una prenda, una hipoteca, si se suspenden los intereses o no se suspenden, si el acreedor que se confunde con el deudor puede compensar su crédito o no, etcétera, etcétera, que ahora lo vemos en particular. Bueno, esas son las relaciones jurídicas preexistentes que la sentencia de quiebra la atraviesa a la relación jurídica y la modifica en los términos de la ley de quiebra. Y luego tenemos también efectos sobre relaciones jurídicas, en particular, acá vos tenés que, hacer una traducción si querés y decís, toda esta segunda parte, digamos, de la unidad 12.2, ¿no es cierto? Son contratos. Son contratos que puede haber tenido y que tienen algún desarrollo luego de que se dictó la quiebra. No son contratos nuevos que realiza la sindicatura en sus deberes de conservar y administrar los bienes del fallido a los efectos con la finalidad o con la teleología de liquidar y distribuir, sino que son relaciones jurídicas, contratos que había realizado el fallido y que de alguna manera alguna solución hay que darle. Bueno, son los 2 puntos de la bolilla. O sea que esto, si vos vas a los números de artículos que están ahí, que más o menos nosotros te los pusimos, no es taxativo, pero me parece que es una buena guía para que vos no leas de más a los efectos del parcial, ya que esta parte es súper aburrida. Entonces tenés, de las relaciones jurídicas preexistentes, tenés créditos con garantías reales. Y acá, fíjate, otra muestra más de que la ley de concurso no se puede leer lineal. No la podés leer de un solo saque, no podés irte a una ley exegética. Vos fíjate cómo, ¿no es cierto?, en la ley, si vos estudiás los créditos con garantías reales, son aquellas obligaciones que asume el fallido y que ha garantizado el cumplimiento de la misma, dando en garantía real, ya vamos a decir dos palabras, lo que es una garantía real, algún bien. Una garantía real, la palabra real no se opone a falsa. No es que una garantía falsa, una garantía real. La garantía real tiene que ver con una derivación del latín res. Es una garantía de una cosa. Hay garantías reales y hay garantías personales. Hay derechos. La madre de las clasificaciones de los derechos privados son derechos personales y derechos reales. Si vos entendés eso, te juro que te va a ahorrar un montón de dolor de cabeza. Derechos reales y derechos personales. Los derechos reales, el sujeto titular del derecho tiene una relación directa con la cosa. Y el resto de la humanidad tiene el deber de abstención. Y vos tenés el derecho de uso y de abuso de la cosa. Yo a esta lámpara, que está acá, que se llama lámpara de banquero, ahí está el bolillero también, yo lo puedo destruir ahora. La puedo romper. Me hago un ataque de ira y la rompo y no estoy violando ninguna norma. Porque yo puedo usarla, como lo estoy usando ahora, que estoy con el foquito prendido, ahora lo apago, no, me queda mejor así, o puedo abusar de la cosa. Bueno,
¿Para qué estaba diciendo esto? No lo sé. Los derechos reales, entonces tiene el sujeto tiene una relación directa con la cosa. Yo tengo relación con el vaso. El vaso es mío. La posesión de las cosas muebles presume la titularidad del poseedor. Yo soy dueño, se presume que yo soy el dueño de este vaso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo tengo, porque lo poseo. En cambio, en los derechos personales hay una relación de dos personas. Hay un sujeto que debe una obligación a otro sujeto. El acreedor que es titular de la acción lo que tiene no es como los bancos que van y se liquidan solo los créditos, como el banco Montepío, pobrecita, que mi mamá perdió ahí un par de... Sino, el derecho hace que nadie pueda hacer justicia por mano propia, entonces vos tenés que decirle al juez que le diga al acreedor, al deudor, que te pague. Si no le pague, vos le vas a rematar el bien. Derecho personal. Bueno, la garantía es lo mismo. Las garantías reales, el titular del derecho tiene una relación directa con la cosa. La ejecuta, chao, nos vemos. La secuestra si es un bien mueble, ya sea un camión, un colectivo, un automóvil, o también puede ser prenda sin registro. Una obra de arte podría ser susceptible de una prenda. Y ahí en ese caso las prendas son con posesión del acreedor prendario. O sea, el tipo la tiene a la prenda. Bueno. Y van y la ejecutan y con el producido de la cosa se cobra. Obviamente, cuando el banco te da un crédito, se sobren aseguran. O sea, te dan 10 pesos y te hacen asegurar bienes por valor de 40, de 50, para no errarle. ¿Me entendés? Bueno, crédito con garantías reales. Tenés que leer, para entenderlo, a los créditos con garantías reales, el 126, porque te dije recién, todos los acreedores deben solicitar. Y ahí te dice, el segundo párrafo del 126, sin perjuicio de cumplimiento oportuno de esta carga, o sea, todos los acreedores tienen que pedir verificación de su crédito, pero los acreedores con garantías reales pueden ejecutar su prenda o su hipoteca. Olvídate de Warren por ahora. Su prenda o su hipoteca. ¿Cómo se ejecuta esa? No tienen que esperar, igual que en el concurso preventivo, no tienen que esperar el resultado del concurso preventivo para poder hacerse el bien, porque es un crédito que, de acuerdo a la política legislativa, está como puesto en un plano de superioridad. Es muy importante, según considera el legislador actual, que se le dé muchísima garantía a los acreedores con garantías reales. ¿Para qué? Para que los tipos presten guita. Digamos, la parte positiva, si querés, es eso. Si no se aseguran, no prestan plata. Si no prestan plata, la economía se estanca y no hay crecimiento económico. Bueno, macanudo. La cuestión es que el acreedor prendario o hipotecario, ¿no es cierto?, puede reclamar en cualquier tiempo su pago, el pago de su deuda, mediante el remate de la cosa. Pide la verificación del crédito. No, en el concurso tenía obligación de pedir la verificación del crédito. ¿Se acuerdan? El artículo 21. Sí, eso justo le iba a preguntar, ¿qué pasaba? Exactamente, le pedía la verificación de crédito, si no, podía llegar adelante con la ejecución hipotecaria, ¿no es cierto?, que estaba excluida del fuero de atracción, o sea, tramitaba por ante juez natural, pero antes de rematar la cosa, el tipo tenía que ya tener pedido la verificación. Y en última instancia, si hacía el remate y no tenía verificado el crédito, tenía que garantizar para que le den la guita. Yo garantizo de que yo soy verdaderamente acreedor porque el proceso verificatorio todavía estaba en trámite, no con sentencia no juzgada, digamos, con sentencia no firme, o sea, no tenía caso juzgado. Bien, en la quiebra, yo te hago una pregunta. ¿Tiene la carga de verificar? Lee los artículos que te digo, 126, segundo y tercer párrafo, 132, 209, y decime si vos ves ahí, en algún lugar, que tiene la carga de verificar el acreedor en la quiebra. Porque en la quiebra, el tipo tiene un régimen particular, tiene el deber de verificar, porque dice todos los acreedores, y además dice, sin perjuicio de cumplimiento oportuno, los acreedores pueden reclamar cualquier pago, y después te tenés que ir al 209. El 209, que es un articulito muy escueto, es un concurso especial, es una ejecución hipotecaria. A los efectos del curso no hace falta entrar en demasiados detalles. Es una ejecución hipotecaria, es prácticamente lo mismo que una ejecución hipotecaria que se tramita por ante el juez del concurso. Y tramita especialmente. Bueno, dale una mirada
al 209, y sobre todo alguna explicación que encontré del 209, porque ahí hay alguna cuestión que tiene que ver con la ejecución. La ejecución, cuando son juicios ejecutivos y no se discute el contenido de lo que está en juego, los análisis, vos fíjate que en algún punto dice, tramita, bueno, no sé en qué parte dice de estos artículos que te nombré, que el síndico, el juez tiene que hacer un control del título. Aldo Franco está con sueño, ya sé que horrible esta clase, perdóname. Pero no me queda otra que ponértela así para que por lo menos yo quedame tranquilo con que la estamos dando. Bueno, pero hay un concurso especial y el concurso especial, cuando son ejecuciones, cuando son procesos ejecutivos, se verifica el título, se hace un control del título. No vamos a ver por qué le dio la plata, si se la dio bien, se la dio mal, si los intereses eran altos o bajos, se le dio el título. Punto, y aparte con el concurso especial lee esos 3 artículos de forma concatenada, digamos, y armónica, para poder tener una idea más o menos de qué es lo que puede hacer el acreedor hipotecario o prendario cuando tiene una quiebra, ¿no es cierto?, ahí enfrente. Y después, que esto lo preguntamos en todo para que vos lo pienses, no para que lo debatamos acá en clase, o sí, no sé, ya vemos cómo estamos con el tiempo, diferencia con el concurso preventivo. ¿Qué diferencia encontrás vos en la ejecución de garantías reales en el concurso preventivo por el 209 o por el artículo 21, ¿no es cierto?, que es la que regula el concurso la posibilidad de la ejecución hipotecaria en el concurso preventivo? Vencimiento de plazo. Este es un artículo que no está puesto, fíjate que lo colocamos con otro colorcito, vencimiento de plazo. Lo coloqué porque justo fue ese tema que tocó Graciable, no sé si ustedes vieron, de que modificó el nuevo código, el artículo 128, en el cual dice que la quiebra produce el vencimiento de todos los plazos. Si vos tenés una... Son pavadas, vos me dirás, bueno, son pavadas, bueno, sí puede ser pavadas, pero tenés un crédito sujeto a plazo, suponete a pagadero en 3 cosechas, ¿no es cierto? Si tenés una obligación así agropecuaria, en 3 cosechas vos te quebra en la primera. ¿Qué pasa? ¿Le hace una detracción de intereses? ¿O qué pasa con esos plazos? Bueno, el 128 dice, vencen los plazos, chao, se tira todo a la sentencia de quiebra, se retrotrae hacia adelante con alguna cuestión vinculada con el devengamiento de los intereses, si es que era una obligación que tenían incluidos intereses. Bueno, esta norma, pregunta, para que la piensen ustedes, pueden ser todas estas preguntas de examen, capaz que tomamos de acá, ¿se aplica en el concurso preventivo? O sea, si yo abro el concurso preventivo y tengo una obligación a plazo, ¿se aplica esa norma? No está regulada en el concurso preventivo. ¿Se aplica el 128? Porque el 128 está dentro de lo que es efectos, a ver acá, efectos, ¿no es cierto? No, lo estoy moviendo mal. Efectos sobre relaciones jurídicas, o sea, efectos sobre el contrato. Bueno, régimen de interés. Acá veamos si nos detenemos un ratito y también hacemos un pequeño juego con el tema del código. El régimen de intereses. Me vuelvo a poner yo visual. Estamos de acuerdo con que el peluquero no le encuentra la vuelta al remolino este, ¿no? Bueno, yo estoy en un Zoom y me toco tanto el pelo que me dice la mina, ¿pero qué te toca tanto el pelo? Ya no se aguantó más. Le digo, no, es un toque que tengo, de lo tanto que tengo. Bueno, el tema de los intereses. El tema de los intereses, yo te digo así lo grueso y de ahí vamos a la filmina. Ustedes ya tienen internalizado, porque lo dijimos, creo que entre 12 y 15 veces, que el concurso produce la suspensión de los intereses. La quiebra, con mayor razón, produce la suspensión del devengamiento de los intereses. O sea, en el concurso preventivo, todos estos artículos vos relacionarlo con el concurso preventivo. En el concurso preventivo se produce una suspensión del devengamiento de intereses desde la presentación de la petición en concurso, sujeta a la apertura del concurso, y tenía unas exclusiones. La quiebra, el momento de inflexión es la declaración de quiebra. La declaración de quiebra produce la suspensión de los intereses en la regla. Salvo, y acá también tenés las 2 excepciones, los créditos con garantías reales y los créditos laborales. Perfecto. Pero el tema está,
que cuando en el concurso preventivo se habla de la suspensión, suspensión no es extinción, ¿no? Paréntesis. Suspensión no es extinción, porque si vos se cumple la quiebra, se concluye la quiebra por pago total, artículo 228, por pago total, los intereses que han sido suspendidos, si queda dinero remanente, se vuelven a activar y se le paga al acreedor, ¿no es cierto? Porque existen fondos de más luego de pagado todos los créditos que ya están verificados, ¿no es cierto? O sea, los intereses se suspenden, nada más, no se extinguen. Entonces, en el concurso preventivo, vos fijate, léelo bien tranquilo, el artículo 19, habla de la suspensión de todos los intereses. Acá, en cambio, las excepciones son de los créditos con garantías reales, pero solamente de los créditos compensatorios, de los intereses compensatorios. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántos tipos de intereses conoces? Leyen Chocobar, que ahora sí está a derecha. Márquez. ¿Cuántos tipos de intereses conocen? Quiroga Victoria. Arauz Andrea. ¿Me escuchan Arauz Andrea o ya nos abandonó? Nos dejó Sí, una foto profe, muy... estoy. Bien. Intereses resarcitorios y punitorios. Muy bien. O sea, Falta usted no es solo una cara bonita. Muy, muy bien. Es que se me Este, corta, profe, perdón. no hay drama, sí, está todo bien. Valdés Tamara, ¿nos escucha o no? ¿O está cocinando o está haciendo otra cosa? Sí, Sí, profe, ahí sí lo está. escucho. ¿Qué intereses conoce Valdés? Ah, me Están los moratorios, los punitorios, los resarcitorios. buena, buena, buena. ¿Y de dónde saca todo eso? ¿Usted? ¿De Del dónde Código saca? Civil. Genia, me ahorró todo mi trámite. Bien, el Código Civil. Fíjense, diferencia entonces, los créditos con garantías reales en la quiebra se suspenden, ¿no es cierto? Salvo los que tengan garantías reales que se pagan si hay plata del producido de la cosa, que se pagan solamente si hay plata. Pero vamos ahora a relacionar, eso como grueso, y hasta ahí, si fuera una clase común y corriente, la dejaríamos ahí, pero como a nosotros nos gusta que ustedes lo toquen por lo menos, al código, lo toquen, olorcito, al libro nuevo. ¿Conocen lo que es la objetofilia? Es cuando un sujeto se enamora de la cosa. Yo no tengo objetofilia, no estoy enamorado del código. Pero no está mal que lo toquemos, lo palpemos, que yo. Obligaciones, mirá dónde te llevo, 765. El código este tiene una ventaja que Adita la marcó varias veces, que es muy, muy didáctico. Está pensado para que, teóricamente, son unos pícaros también estos, los del set y la cabeza, teóricamente están hechos para que lo entienda el hombre de la calle, ¿no? Cuando te quieren meter una clausulita por abajo, no sé si te la meten, sería la expresión correcta dentro de una clase jurídica, pero solapadamente incorporan institutos que son no muy claros para el ciudadano común. Sería una cosa así cuando te la meten. Bueno, obligaciones de dar, fíjate lo que son el código. No le quito mérito, y en eso sí estoy de acuerdo, que es claro, es bien claro. Porque es un código que da definiciones, cosa que no es muy común dar definiciones. El código de Vélez, ¿no es cierto? Que fue una obra que todos, ¿viste? No sé, estamos todos enamorados de esa obra. Es como una obra que duró tantos años, pero sí, estoy de acuerdo con Adita que necesitaba una modificación. No tenía definiciones. Este código sí te da definiciones. Dentro de lo que es la responsabilidad civil, y te habla de las clases de obligaciones, obligaciones es una materia también súper pesada, pero es súper, cuando la entendés, es una... El artículo 765 te marca obligaciones de dar dinero, porque vos tenés tres obligaciones: obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, como género, una clasificación gruesa. Y dentro de las obligaciones de dar, vos tenés una subclasificación que es súper importante para vos como contador y como síndico el día de mañana. No para que lo estudie ahora en el grado, pero sí para que lo estudie en el posgrado. Anota, estudiar en posgrado, diferencia entre deuda de valor y deuda de cantidad o de dar de cosas. Bueno, las deudas, las obligaciones de dar cosas fungibles, o sea, que son reemplazables por otra, el dinero es una cosa fungible. Yo te doy 100 pesos y me da lo mismo que vos me devuelvas otro billete o el mismo.
En cambio, si yo te presto una lámpara, yo quiero que vos me devuelvas esa lámpara, digamos. Te presto mi auto, quiero que me devuelvas ese auto, no uno parecido. Bueno, en las obligaciones de dar dinero, ¿no es cierto? Que obligaciones de dar y de dar dinero, que se divide, dar dinero tiene todo un régimen y dar cosas tiene todo otro régimen. Obligaciones de dar dinero para que se interese, tiene mucho que ver y está muy en boga por las obligaciones de dar de dólares. ¿Por qué? Mirá, te leo, no tiene nada que ver con la clase de, pero lo leo igual. Si por el acto en que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, o sea, si vos contraes deuda en dólares, la obligación debe considerarse como de darse cantidad de cosas. O sea, el dólar, el billete de dólar es cosas. Y el deudor, y ahí se contradice, el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Ojo con el dólar porque está muy en boga con los concursos. Las obligaciones en dólares. ¿Cómo se paga? O sea, y acá el código te dice que vos te podés liberar dando el equivalente en moneda de curso legal, cosa que el código anterior no lo decía. Bueno, punto aparte. El 767, como bien dijo nuestra amiga Carla Rocío Valdés Tamara, tiene, el código te establece 3 tipos de intereses. Los compensatorios, 767, está en la filmina, ¿sí? Compensatorios. Los moratorios y los punitorios. O sea que los que están, yo quiero que vos sepas el régimen de intereses. Eso quiero que quede claro, digamos, un trato entre ustedes y nosotros. Quiero que sepan el régimen, no que me digan se suspende, la regla que se suspende y la excepción es que no se suspende para los privilegiados y para los privilegios con garantía real y para los laborales. No. Quiero que entiendan por qué. Porque ustedes son contadores. Es más, si fuera un estudiante de Derecho, por ahí te la dejo pasar, tampoco. Pero ustedes la tienen que saber a esta diferencia. Y la tenés que saber del código. Entonces vos tenés que, estos 3 tipos de intereses que prevé nuestra legislación, que es parecida a la que dijo Tamara, pero no es exactamente, es compensatorio, cuando vos utilizás el dinero. Los moratorios son por alguna sanción, que hay un incumplimiento, y los punitorios son cuando hay cláusulas penales donde vos se establece una pena, o sea, no hay razonabilidad, hay una pena, ¿no es cierto?, para el caso de incumplimiento. Y el 771, el 771, te lo quiero leer, tampoco tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con otra cosa. Los jueces pueden reducir los intereses cuando bla, bla, bla. Te dejo esta pregunta. ¿Se aplica el 771 del código? ¿Y dónde se aplica? Se aplica, acordate, te quiero ver la cara, les quiero ver la carita un ratito, acordate cuando estudiábamos la verificación de créditos. Y esto es un tema muy importante porque vos sabés que el síndico la tiene que romper en verificación de crédito, en verificación tempestiva. Ahora la pregunta es, ¿puede el juez morigerar los intereses de los créditos tributarios? ¿Dónde están los grandes tributaristas de la Universidad Nacional de Salta que me contesten? Porque esta facultad se caracteriza por los buenos profesores que ha tenido y tiene con derecho impositivo, ¿no? Que son unos filtros de la carrera, porque los estrujan ustedes. Bueno, el juez concursal puede morigerar los intereses de las tasas, de los créditos provenientes de tributos. 771, si alguien lo contesta en algún momento, sería muy bueno. Punto aparte. Anatocismo. Tampoco tiene nada que ver, pero léanlo porque también tiene que ver. O sea, el interés sobre el interés. Entonces, cuando vos estudiás el régimen de intereses en el concurso preventivo y en la quiebra, sobre todo en la quiebra, porque en el concurso preventivo te dice todos los intereses están suspendidos. En la quiebra están suspendidos todos, salvo los compensatorios hipotecarios o prendarios. Y salvo los compensatorios laborales. Hay un autor que dice no existen los compensatorios laborales. Son moratorios. No sé si ya se perdieron o qué. Pero bueno, les dejo esa inquietud. Volvamos. Régimen de interés, entonces, ahí hay un par de articulitos que quiero que lo lean. Derecho de compensación. ¿Qué es la compensación? Es la posibilidad que tiene un acreedor cuando se confunde la figura de acreedor y deudor. Cuando un acreedor es a su vez deudor de ese acreedor y ese acreedor es a su vez deudor de ese deudor, bla, 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 ustedes me entendieron, se puede producir una compensación. O sea,
yo te debo 10 pesos y vos me debes a mí 5. Bueno, te debo 5, no jodamos. ¿Me entendés para qué va? Saquen la palabra jodamos. La compensación la tenés que leer en el 130 y en el 211. Porque solamente no se pueden compensar crédito, por esto de los efectos de las relaciones jurídicas, salvo el 211, que es cuando vos tenés un crédito. ¿Te acordás que yo te dije? Los créditos con garantías reales, que son los de los bancos, el 90%, son los que están cubiertos por todos lados. Bueno, el banco sí puede compensar en un remate hipotecario o prendario, o el acreedor hipotecario o prendario puede compensar sus créditos, pero no el resto de los mortales. Ya nos estamos quedando sin pilas, 16:40. Fuero de atracción funciona exactamente igual que en el concurso preventivo. La redacción es confusa, el 132, ¿no es cierto? Pero vos tenés que entender de que, si bien excluye a las garantías reales, a las ejecuciones con garantías reales, por aplicación del 209, la competencia del concurso especial es el propio juez de concurso. O sea que, en principio, la quiebra produce, sí hay una pequeña diferencia que yo me animo a advertir. No estoy tan seguro de eso, pero lo afirmo así para que lo pensemos. Primero, ¿qué es el fuero de atracción? El fuero de atracción es un instituto que prevé la suspensión y atracción, o atracción y suspensión, de los juicios que el deudor tenga con anterioridad al concurso preventivo o a la quiebra, y se atraen al juzgado de concurso. La fundamentación de eso es que el juez concursal tiene que tener en claro todo el patrimonio del deudor a los fines de la liquidación y distribución. Entonces, él es el que tiene que saber qué debe, cuánto debe, qué sé yo, y además por este control multidireccional que establecen los acreedores y por la participación de un órgano o funcionario imparcial como es la sindicatura. Perfecto. El 132 habla de atracción, lo busco el 132, habla de atracción, dice, el trámite de los juicios atraídos, o sea, el trámite de los juicios atraídos, la primera palabra es atracción, se suspende cuando la sentencia de quiebra se halle firme. Acuérdense que en el concurso preventivo la suspensión operaba cuando se publicaban los edictos. Ya explicamos eso por qué en alguna clase. En la quiebra, la fecha de inflexión de cuando opera el fuero de atracción es cuando cuando se dicte la quiebra. ¿Sí? Pero ustedes fíjense, lean después el 21 y leanlo al segundo párrafo del 132. En el 132 habla de atracción y luego de suspensión. Porque se atrae y dice que hasta entonces se procede con el síndico, bla, 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 o sea, como que lo atrae irremediablemente, como regla general, lo atrae y después lo suspende. El concurso preventivo al revés, el efecto de la apertura y que mi conexión con internet es inestable. ¿Se me escucha? Se le escucha medio mal, profe. Ahí está. Sí, profe, sí se lo escucho. Sí, me decía que tenía la conexión débil y que la mayoría de los participantes estaban durmiendo. Viste que ahora por internet sabe todo. Pero bueno, ya con esto nos despertamos para ir terminando. Bueno, fíjense, ahí yo advierto una diferencia. Otro instituto que no está en el programa, pero que sí me parece que es importante y debería estar, ya lo vamos a poner cuando modifiquemos, fallido codemandado, que sí está en la parte de concurso preventivo, porque esto te permite entender lo que es el litis, que ya lo dijimos más o menos, litis consorcio pasivo facultativo y el necesario, ¿no es cierto? Y ahí el 133 te hace una regulación. Si es un litis consorcio pasivo facultativo, el acreedor tiene derecho a desistir contra el fallido para no ir a la quiebra, porque si no, todo engorroso, continúa el juicio contra el codemandado, porque es un litis consorcio pasivo, pero no es necesario, o sea, puede ir contra uno u otro, y puede pedir la verificación de su crédito en la quiebra, pero continúa el juicio ante la sede natural. En cambio, cuando es en litis consorcio pasivo necesario, sí o sí es atraído al juzgado del concurso. Y ahí tenés un artículo que para usted no es tan importante, pero para nosotros es súper importante, los abogados, que es las compañías de seguro. Porque todos los juicios de responsabilidad civil
que el deudor, digamos, haya tenido un seguro, por ejemplo, seguro de mala praxis para los contadores, que también pueden hacer malos balances, o para los médicos, para los abogados, para los odontólogos. Cuando vos te hacen un juicio por mala praxis, obviamente vos citas en garantía a la sociedad aseguradora. Bueno, en ese caso hay un litis consorcio pasivo necesario. Y ahí tenés que ir, y ahí es medio engorroso, porque el 133, último párrafo, te plantea que si hubiese sido citada en garantía, ¿no es cierto?, continúa ante el tribunal originario. Y la sindicatura tiene que ver de contratar, si el juicio es en Neuquén, en Mendoza, en otro lado, bueno, el síndico tendrá que ver la forma de hacerse asesorar. Eso no está en el programa, pero es un tema que ustedes debieran saberlo. Para terminar, qué desgracia que está. Perdón, Vamos a mencionar nada más porque no tiene... Esta es una parte del programa donde uno lo podría leer prácticamente de la ley. Digamos, si de algo vale la clase de hoy, es que cuando estudies esta parte del programa, tal vez la primera parte, crédito con garantías reales, con la suspensión de intereses, el resto, salvo esos dos institutos, el resto yo creo que si vos te vas a la ley, directamente anda derecho. Bueno, yo te decía que las relaciones jurídicas en particular están vinculadas básicamente a los contratos. Y en los contratos vos tenés contrato en curso de ejecución. Si está todo en la ley, digamos, pero igual. Si el fallido cumplió su parte, el co-contratante, deudor, tiene que cumplir su parte, aunque le hayan declarado la quiebra al fallido. No puede decir, te han declarado la quiebra, ahora yo no cumplo. No. Si al revés, y el co-contratante cumplió toda su parte, y el que debe el fallido, el co-contratante tiene que verificar. El problema se presenta, y no vamos a ser detallistas con esto, así que una simple mirada no es suficiente. El problema se presenta con los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Desde el punto de vista práctico, la verdad que tiene muchísima utilidad, porque vos tenés contratos de locación, contratos de obras privadas y públicas, que hay contratos con prestaciones recíprocas pendientes. O sea, todo el tiempo yo estoy deudor y acreedor, deudor y acreedor. No es que se agota, no es que yo compro un tele en 20 cuotas. Si yo compro un tele en 20 cuotas, no es un contrato con prestación jurídica pendiente o recíproca pendiente. La prestación recíproca pendiente es cuando yo debo dar algo y la otra parte debe dar algo, todo con cierta periodicidad. Ejemplo, para que se entienda, la locación inmobiliaria. Todos los meses te doy el inmueble y vos todos los meses me tenés que garpar el mes de alquiler. ¿No es cierto? Bueno, ahí se presenta toda una cuestión medio engorrosa. En el artículo 144 tenés que leer primero el artículo 20, que es lo único que te digo, digamos, es que en el artículo 20, en el concurso preventivo, el tercero, ¿no es cierto?, que era obligado a continuar de algún modo con el contrato con prestaciones recíprocas pendientes, tenía derecho, bueno, usted, señor juez, me obliga a que yo siga con el contrato, está bien, pero págame todas las obligaciones anteriores. No me haga que yo vaya a verificar. Eso decía el 20. No me hagas que yo vaya a verificar todas las obligaciones anteriores, sino págamelas. Y las que devengan con posterioridad, no me apliqué, no me hagas que vaya a verificar, aplicame el 240. Y así ocurre. O sea, un contrato con prestación recíproca pendiente que se continúa, hay determinados plazos que están establecidos en la ley cuando el deudor tiene que manifestar su voluntad o no de continuar. Creo que son 20 días de la última publicación de edicto, creo que en el concurso preventivo. Bueno, hay un plazo ahí, que lo tenés que tener claro. Si continúas, se te tiene que pagar lo anterior al co-contratante y encima las obligaciones que surjan posteriores están alcanzadas por el artículo 240, que ya lo van a ver más adelante, son gastos de conservación y de justicia. En la quiebra, el deudor no puede oponerse a la resolución del contrato, si es con prestación recíproca pendiente. Lo que puede hacer es decir que se le den las garantías suficientes, pero si el juez dispone la continuación del contrato con prestación recíproca pendiente con el procedimiento que establece el largo inciso artículo 144, se tiene que dar. O sea, quédate con esta idea de que el deudor, que el tercero co-contratante no tiene facultades para resolver el contrato. Una clausulita importantísima que tampoco está en el contrato es la inaplicabilidad de la resolución por incumplimiento. Esto, mirá si habré leído la ley de quiebra en mi vida, la he leído, no sé, 200 veces.
Y este articulito me pareció hoy súper interesante. La sentencia de quiebra hace inaplicable las normas legales o contractuales que autoricen la resolución por incumplimiento, cuando esa resolución no se produjo efectivamente o demandó judicialmente antes de dicha sentencia. Típicos contratos de las multinacionales. Si vos te presentás en quiebra, te doy por resuelto el contrato. No, papá. La sentencia de quiebra hace inaplicable las normas legales o contractuales, bla, bla, bla. Eso se condice con el 22, creo. Déjame que vea. Son nulas las estipulaciones, está bien, se condice. Lo vamos a marcar acá en la ley. 145. Ver 145 en el artículo 22 y en el 145 ver 22. Se condice con el artículo 22 que también habla más o menos lo mismo. Bien, concurso de los socios está puesto en el programa, no sé para qué, pues no tiene importancia. Y después, perdón, derecho de receso e integración de aporte, está clarito, ya lo mencionamos incluso un par de veces, está clarito lo que es el 149 y el 150. Como efecto de la quiebra, el socio que ejerció su derecho de receso en periodo de sospecha debe devolver la plata. Podía ejercer el derecho de receso, pero si estaba en periodo de sospecha durante su gestión, tiene que devolver la plata. Es una acción que realiza la sindicatura. Y los socios, obviamente, que suscribieron, ustedes en derecho societario lo entienden perfectamente, suscribieron capital social, pero no lo integraron, tienen que integrarlo hasta el límite de las obligaciones de la quiebra o los gastos de concurso, obviamente. Pero bueno, como todo el tema del derecho societario es toda una ficción que nunca la voy a entender, porque como es el tema del capital social, que en realidad no refleja, pero no es un capital real, sino que es un capital ficticio, bueno, no tiene demasiada aplicación en orden práctico, porque normalmente el capital social es muy bajito. Ahí plantea todo el problema que algún día habría que estudiarlo, el de la infravaloración, ¿no es cierto?, de la sociedad. Está súper estudiado, digo que deberíamos estudiarlo nosotros, la infravaloración y la responsabilidad de los socios cuando hay infravaloración. Porque ahí te lo conecto, el tema, si vos no integraste los aportes, te lo conecto con la extensión de responsabilidad del 173, 174. ¿No es cierto? Ahí hay un tema, todo derecho societario. Casos no contemplados, último tema del día de hoy. Es el articulito, el olvidado, el casi no vigente, está puesto ahí, el artículo 159. En las relaciones patrimoniales no contempladas expresamente, acá, si hablamos de filosofía del derecho, la ley le da una pauta interpretativa al juez concursal. Es lo que se ha dado en llamar principio, le da un principio de derecho. Ante una situación donde la norma no está muy clara, la ley le da una pauta interpretativa al juez. Y esto es lo que alguna línea, digamos, de la filosofía del derecho define como principio jurídico. Cuando hablamos de principio jurídico, la referencia automática es Dworkin, ¿no? No importa. Bueno, el 159 dice, las relaciones no contempladas expresamente, el juez debe decidir, o sea, está en duda el tipo, no sabe qué hacer, debe decidir aplicando las normas que le sean análogas. Esto es una ley de interpretación que se da en todos los códigos. Pero acá viene lo que me interesa remarcar. Atendiendo a la debida protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor y su empresa, estado de concurso, que bueno, eso no sé qué es, y el interés general. Esta pauta interpretativa, en principio, está dentro del título efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, que se refiere a todo lo que son las relaciones de tipo contractual, ¿no es cierto? Sin embargo, cierta doctrina dice que esto es una pauta interpretativa en cualquier cuestión que no esté clara. Siempre el juez debe velar, entonces, por la integridad del patrimonio, perdón, porque acá hay que ver, utilizando palabras también de Mafia, si la cuestión topográfica tiene alguna relevancia a la hora de interpretar la norma. ¿Qué quiere decir topográfica? El lugar que ocupa en la norma. Si el hecho que esté mencionado primero es un orden de prioridad, es un orden de prevalencia.
Ahora me explico. La ley dice, debida protección del crédito. Protección del crédito. Integridad del patrimonio, que también está vinculado, porque la integridad del patrimonio está vinculada a la protección del crédito. O sea, el síndico tiene que velar, o el juez, la ley, tiene que velar por la integridad del patrimonio. Acordate aquello de la cristalización del activo. Dice, protección del crédito e integridad del patrimonio y de su empresa. Estado del concurso, no sé qué significa, y, porque estado del concurso es tan amplio que... Y el interés general, te incorpora el tema de interés general. Es como que esta clausulita le permitiría al juez tener una visión contextual del concurso de que se trata. Porque acá aparece un elemento que para nosotros los abogados es muy sensible. O sea, hay un interés general que no está representado en un procedimiento judicial o en un proceso judicial. Sin embargo, la ley le dice que cuando haya duda, cuando no hay duda, no. Cuando no hay duda, el juez tiene que aplicar la ley. Esto también es una posición filosófica, por lo menos filosófica jurídica mía. Es ley, si la ley está clara, la aplica. Chao, nos vemos. No, pero le parece injusta porque él, la verdad, la justicia y no sé qué cosa. Bueno, para eso es la democracia, flaco. O sea, cambia el legislador, hacer movimiento, no sé. Pone a lo de tu partido y que modifiquen la ley como vos la quieras modificar, no hay ningún drama. Acepto la regla del juego. Pero si la ley está clara, el juez la tiene que aplicar. El problema se presenta cuando la ley no es muy clara. Porque la ley no puede prever todas las situaciones posibles. Entonces acá, este articulito, el 159, a mí me gustaría que ustedes lo lean, lo relean, lo maceren un poco y lo incorporen, digamos, como un background tuyo de síndico. Cuando hay duda, tenés que estar a la protección del crédito e integridad del patrimonio y su empresa, porque acá ya te mete la palabra empresa también. La protección de la empresa. O sea que no es que cobran como... No. También está, porque no nos olvidemos que la ley de concurso es de orden público porque protege la empresa. Bueno, y el interés general que no está, ¿no es cierto?, expresado en ninguna parte del procedimiento. Siendo las 17:57, Bet que me está ruciando, diríamos, cuando éramos chicos, porque está tomando un tremendo café con leche calentito, y yo estoy con mi tecito frío todavía, para poder tener garganta después de dar clase. Si quieren una pregunta, les doy, faltando 3 minutos. Una. Yo tengo una duda, Pedro. Sí. Me quedó la duda con lo que dijiste hace rato de que si el juez puede morigerar las deudas impositivas. Desde mi punto de vista, no, pero bueno, no sé cuál es la respuesta. Bien. Bien, desde tu punto de vista no. Te doy entonces, ¿y sabés quién está de acuerdo con vos? La Corte de Justicia Provincial en el caso Sanatorio Modelo. Dijo lo mismo que vos. Dijo, como hay cuestiones de interés público, como el interés, no podés vos darle al contribuyente la posibilidad de que le resulte más barato no pagar que pagar, entonces siempre le tiene que resultar más caro, no pagar. Entonces le aplicó intereses altísimos. Los concursalistas no ponemos muerte a eso. Los tributaristas digan no, porque mientras más plata se recaude, y está bien, yo lo respeto profundamente. Es un problema de óptica. Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo, o sea, digamos, yo considero que reducir la tasa cuando es excesiva. Es que las tasas de interés del fisco son excesivas. Si te pones a comparar con la par condicio. Porque cuando yo estoy verificando un crédito, yo te digo, aplicarle la misma tasa que todos los acreedores, si no, para la par condicio, ¿para qué sirve? Para nada. Aplicarle la misma tasa que le aplica a todo el mundo. Esto en las observaciones del artículo 34 lo vas a ver en todos los pedidos verificatorios casi que vos tengas. Sí que hay un abogado que es mínimamente concursalista. Lo primero que van a decir, no, tasa de interés excesiva. Yo estoy peleando a capa y espadas, por supuesto que me perdí la pelea, seguro, pero estoy peleando a capa y espada que los bancos te meten intereses en lo que se les canta la gana a los tipos. Y ahí ya no hay interés público, ¿eh? Y le meten interés. Tengo un... Bueno, no importa. O sea, ahí hay un tema.
yo tengo una posición de parte, soy concursalista y normalmente estoy en la vereda, no normalmente, siempre estoy en la vereda de defender el patrimonio. ¿Otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, nos despedimos hasta el miércoles. Les pido por favor que le den una leidita a la bolilla número 13. Seguimos con efecto de la quiebra. Después vamos a mandar a Filmina. Y como cerramos, como empezamos la clase, yo no soy religioso, pero mi buena onda para el Danielito Guerra, un crack, un genio, siempre dispuesto, 24 horas, el Dani, 24 horas. Así que un recuerdo, los que les guste orar y lo conozcan, pueden hacerlo. Les mando un beso. Hoy no nos vamos con música, con alegría, pero sí nos vamos contentos que hemos terminado otra clase más de Derecho Concursal. Y ya estamos cerquita del final. Ya damos los efectos. Ya nos quedan pocas bolillas. Les mando un beso. Chau. Buenas tardes. Chau, chau.